Bienvenidos a todos nuestros amigos de las redes sociales, como siempre, a esos espacios de entrevistas especiales que tenemos en puntocampeche.com.mx, punto por punto, los temas más importantes que van surgiendo en la agenda política, en la agenda social de Campeche. En esta ocasión, una entrevista muy especial, muy importante e interesante con el procurador Renato Sales Heredia, dado temas recientes que se han estado suscitando en Campeche y que me parece necesario explorar y analizar para ustedes, nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Renato, procurador, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a platicar aquí acerca de unos temas importantes para nuestros amigos de las redes sociales. Con muchísimo gusto. Procurador, en las últimas semanas se han desarrollado una serie de temas que sin duda alguna creo que han causado para muchas personas en Campeche, para mucha gente, la necesidad de tener más información. Y quiero remitirme y arrancar con un hecho particular para empezar a explorar la materia general. Lo que vivimos cuando se da este suceso con un empresario camaronero, el señor Francisco Javier Cajún Bolívar. Vimos muchas versiones en las redes sociales, vimos un manejo de manera importante también de los medios de comunicación, en prensa, radio y televisión, pero hubo un elemento en particular que tenía que ver con las personas que estaban siendo investigadas, que fueron detenidos, que posteriormente fueron presentados, y el manejo de un dispositivo que llamó mucho la atención en este caso, que era un dispositivo electrónico, un brazalete, por el cual esta gente no estuvo como se acostumbraba en arraigo, propiamente dicho, arraigo convencional, sino que estaban en esta modalidad con este dispositivo. ¿Esto causó alguna polémica, procurador? ¿Causó alguna expectativa, algunos cuestionamientos? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que estuvo presentando? Yo creo que es importante lo que planteamos ahí, porque sustituimos propiamente la medida cautelar conocida como arraigo, tan criticada por propios y ajenos. Justamente criticada porque efectivamente se trata de una detención previa al ejercicio de la acción penal. En la lógica de se detiene para investigar y no se investiga para detener. ¿Qué es lo que sucede en nuestro sistema? En el sistema jurídico penal constitucional mexicano, el Ministerio Público tiene 48 horas después de que detiene a una persona para consignar. En muchas ocasiones las pruebas, los indicios que se constituyen en prueba, no los tenemos suficientemente firmes para demostrarle a un juez que es necesario que le libre orden de aprehensión a una persona. Un ejemplo, que esa persona está vinculada con los hechos que acontecen. Pero en el momento que yo lo detengo, solo tengo 48 horas. Así es. ¿Qué sucede? Tenemos, por ejemplo, una cámara de una empresa determinada que está apuntando hacia el lugar en el que se cometen los hechos. Solicitamos de información a esa dependencia, a esa empresa, y la empresa nos dice, tengo que informarlo al Distrito Federal, tengo que tener la autorización del DF, claro, porque es ahí donde me convierte en el video. Y puede tardar un día. Y eso se puede tardar 4, 5, 6 días. Claro. Y por más que nosotros digamos, es urgente, porque tenemos nada más 48 horas, y esta es una prueba definitoria, pues por más que hagamos, se va a tardar 5 días. Claro. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer para sustituir esta cuestionada medida? Y nuestro propio Código de Procedimientos Penales vigente, el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales, nos da una salida, nos dice, el Ministerio Público podrá solicitarle al juez el arraigo domiciliario de la persona o la prohibición de salir de una demarcación geográfica determinada. El Ministerio Público podrá vigilar que se cumplimente esta medida con auxilio de las innovaciones tecnológicas que existan. Entonces parece destinado precisamente a esto. Nosotros adquirimos estos brazaletes para supervisar las órdenes de protección que se dictan para evitar violencia, para interrumpir el ciclo de violencia contra la mujer. Sí. Específicamente la orden de alejamiento del agresor del domicilio de la víctima. Es conocido como la orden de protección. Así es, de restricción. Uno le dice al agresor, en el término de 72 horas no podrás acercarte a la persona que golpeaste, a la víctima mujer. Y te vigilo con este dispositivo. Con ese dispositivo. La persona afectada tiene un GPS
y el agresor tiene otro GPS en el tobillo. ¿Qué es lo importante de esta medida y por qué es acorde con la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos? Porque no estigmatiza, porque no inmoviliza a la persona. Es un dispositivo que se coloca en el tobillo, que es antialergénico, con el que se puede bañar la persona, que permite que pueda deambular, no limita su facultad deambulatoria, no está detenido, está trabajando, por lo cual, y sin embargo está vigilado. ¿Por qué? Al no estar detenido, los plazos de tiempo para la Procuraduría, en este caso, que es la encargada de nosotros teníamos hasta 30 días, con esta medida ampliable hasta 60. ¿Y por qué se debe hacer o se puede hacer en ocasiones? El ejemplo es justamente lo que sucedió con el empresario Cajón. Se atenta contra su vida, todos sabemos, muy cerca de la Universidad de López Mateos, en el puesto de periódicos. Inmediatamente que se atenta en contra de la vida del empresario, nosotros hacemos un peinado por toda la ciudad, de todas las motocicletas que respondan a características similares. Teníamos en ese momento nada más un video en el que se veía muy levemente la moto. Aseguramos a varias personas y dan positivo 2 de ellas en radisonato de sodio, que es una prueba técnica, química, que responde a los elementos de plomo, bario, antimonio, que acontecen, que se imprimen en la mano de quien dispara un arma de fuego. Da positivo, hay moto, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. ¿Qué decimos nosotros? No podemos asegurar que sean, porque esto no es suficiente, pero tampoco podemos asegurar que no sean. Luego entonces, para respetar presunción de inocencia, pues vamos a solicitar un arraigo telemático, es decir, no un arraigo telemático, la prohibición de moverse, de salir de una demarcación determinada con vigilancia telemática, que es el brazalete electrónico. No puede moverse ni salir, tampoco está autorizado por el juez. Así es, está bajo vigilancia judicial. El juez es quien ordena la medida y quien le pide al Ministerio Público y a la Policía Ministerial que supervise la cumplimentación de la misma. Mientras investigan un lapso mayor de esas 48 y entonces ya tenemos, fatales, claro, ya no son esas 48 horas fatales, ya tenemos 30 días o el tiempo que sea necesario. Bueno, aquí lo que no debió hacerse es presentar a estas personas. Precisamente por eso nosotros solicitamos y pedimos una pública disculpa. Y no lo hemos vuelto a hacer. Lo que estamos haciendo ahora es... ¿Por qué se les presentó, procurador? ¿Porque hubo una presión social, mediática? Sí, una decisión personal. En ese momento nosotros consideramos que era importante que la ciudadanía viera que se estaba trabajando y que había resultados. No debió hacerse porque se afecta a presunción de inocencia. Precisamente por eso se les pidió esa disculpa pública y se insiste ahora, ya a partir también de la determinación última de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este controvertido caso conocido como el caso Cassés, Franz Cassés, en que tenemos que aprender a respetar los tiempos constitucionales que imperan para el nuevo sistema de justicia y los principios que marcan estos tiempos constitucionales, que le dan sentido a estos tiempos constitucionales, se mueven en torno a un principio fundamental, capital, que es el de presunción de inocencia. Claro. La gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿A quién le corresponde demostrar que la gente es responsable? Al Ministerio Público, al fiscal. O sea, la gente no tiene que demostrar, el acusado no tiene que demostrar que es inocente. El fiscal tiene que demostrar que es culpable. Entonces, a partir de esta resolución de la Suprema Corte, que como se ha comentado, modifica sustancialmente algunas de las cuestiones vinculadas con el tema de la detención en todo el país, es que estamos aquí en Campeche manejando las cosas como lo determina nuestro texto constitucional. De alguna manera, este caso emblemático de Florence Cassés, que tuvo una resonancia internacional, obliga ya a las policías ministeriales de los estados a ser mucho más pulcros, mucho más cuidadosos, a investigar científicamente. Si ustedes se han fijado... La pregunta es porque nadie quiere dejar libre a alguien que evidentemente podemos juzgar a con sentido común que pueda tener una culpabilidad y que por esas situaciones que son del detalle de la ley, del detalle del proceso, pues hoy
la señora está ya en Francia. Por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. ¿Qué pasó en el caso Cajún? Precisamente porque decíamos, no tenemos la certeza de que estas personas sean y no se van a ir a la posada a Francia, cosa que además nos ahorra muchísimo dinero porque es más barato el brazalete electrónico que pagar la comida y el hospedaje. Lo que cuesta más caro, el 5,000 pesos cuesta el brazalete. Lo que cuesta caro al principio es el monitoreo telemático, pero eso es nada más el primer año. Después y haciendo un cálculo de inversión resulta muchísimo más económico, pero eso es lo de menos. Resulta 1000 veces menos gravoso para el ciudadano que está sujeto a investigación y que en algunas ocasiones resulta efectivamente no vinculado con los hechos que se le atribuyen. Claro. Es preferible, decía un filósofo inglés, un culpable fuera que un inocente, siempre un culpable afuera que un inocente adentro. Y esto obliga muchísimo a las policías. Esto obliga a las policías, obliga a los procuradores. En el caso Cajún, ¿qué pasó? Gracias a esta vigilancia telemática, ya que seguimos investigando, ubicamos el arma de fuego con la que se había perpetrado el atentado. Se confirmó científicamente que se trataba del arma de fuego con la que se habían disparado esos proyectiles. Y a partir de ahí logramos investigar y detener en caso urgente, que la Constitución nos lo permite, a los 3 personajes involucrados directamente en esta tentativa de homicidio. Acaba de mencionar usted un término que me parece muy importante y muy relevante, que dice, demostramos científicamente, a partir de una prueba científica, claro, que estas personas tenían una relación, y entonces eso ya es algo mucho más contundente. ¿Y cuándo Pero me imagino, eso no es rápido. Claro, ¿cuándo lo dimos a conocer? Después de dictado el auto de formal prisión. Cuando el juez determina ya la situación jurídica y dice, sí, Ministerio Público, las pruebas que me aportas son suficientes para acreditar cuerpo del delito y probable responsabilidad. Otra pregunta que seguramente la gente tiene después de lo que de los casos emblemáticos de las últimas semanas es ¿quiénes son los policías ministeriales? ¿Qué perfil tienen los policías investigadores que están reaccionando ante estos hechos que vemos? La policía ministerial investigadora, sí, de inicio tiene que ser, para ingresar a las filas de la Procuraduría, profesionista. Tiene que tener una profesión concluida. Es el primer requisito. Tienen que pasar los exámenes de control de confianza, el toxicológico, el psicométrico, el de entorno social y económico, y aún el polígrafo, que en mi opinión es una prueba, yo la cuestiono, pero bueno, que se aplica aquí y en todo el país. Todas esas pruebas, toda esa batería de pruebas tienen que ser cursadas por quien decide y quiere y se integra a la policía ministerial en nuestro estado. Y que tiene que respetar también estos nuevos procesos. Tiene que respetar estos nuevos procedimientos y estamos capacitándolos permanentemente, intensamente, para vincularse eficientemente con el nuevo sistema de justicia. No solamente a los policías, a los peritos y también a los agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios. Hay unas primeras planas de este último evento lamentabilísimo, de este último homicidio, en el que se ve el cambio precisamente en ese sentido. Si ustedes se fijan, se ve a la policía ministerial acordonando el lugar de los hechos, sí, impidiendo el paso de curiosos que pueden afectar, ingresando con su uniforme específico para el análisis de evidencia. Porque si entra una persona... Estamos hablando del caso del joven Samuel MacGregor. Entra una persona a un lugar de evidencia con sus zapatos, deja una huella. Si entra una persona con la cabeza descubierta, algunos, claro, pueden dejar un cabello. Claro. Y ese cabello puede contaminar, puede contaminar, puede afectar la cadena de custodia, puede afectar todo el curso de la investigación. Y nosotros necesitamos que nuestras investigaciones sean sólidas, claro, lo suficientemente sólidas para resistir un amparo indirecto, para resistir la defensa adecuada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, insisto, el fiscal, como lo hemos visto en algunas series de televisión famosas, tiene que demostrar con contundencia que la persona que está señalando como indiciada, claro, señalando como acusada, es quien dice que es.
que es quien participó No es lo en la que comisión. yo creo, no es o lo que supongo. Así es. Tengo que Como demostrarlo decía, científicamente debido a procesos con un método. como decía un magistrado que fue mi jefe, los creyentes a su iglesia, ¿no? Claro. Pues sí, porque no es de creer, es de probar. Hablando un poco, fácticamente. Hablando un poco de este último caso que ya mencionamos y cuidando obviamente con las reservas, porque sabemos que hay una familia que ha sufrido mucho, que hay familias también involucradas con la gente que se ha mencionado, que seguramente también están dentro de un contexto difícil. Pero algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y creo que a muchos de nosotros también, es la cantidad de información que vimos en los días previos a este desenlace funesto y lamentable del joven Samuel, en las redes sociales. Vimos en el Facebook, vimos en el Twitter, escuchamos rumores, que a mí me parece hay que hacer un llamado muy importante sobre esto, porque me parece que este caso revela, porque hay que ser claro y preciso. En el caso del joven Samuel no se trató de una cuestión que sea evidente, la participación de delincuencia organizada, ni nada de esto. Fue una cuestión de otra naturaleza y sin embargo esto ha causado una gran indignación y ha causado un tema que me parece que también es moral, público, claro, en la ciudad y en el estado, por tratarse de un joven deportista, de un joven talentoso, un joven muy querido, y que me parece esto tiene que tomarlo también la autoridad, es una responsabilidad de ustedes también, de la autoridad, valorar estas sensaciones que se generan en la sociedad. Pero a mí me parece muy saludable, me parece señal de salud espiritual de Campeche, de nuestra sociedad, de los campechanos, la indignación ante un hecho así, la reprobación contundente de un hecho así. ¿Por qué? Porque hay otros estados en los que lamentablemente estas cuestiones son una más, son cotidianas y lo ven así, lo ven como algo cotidiano. Otro más. No hay sorpresa, no hay resistencia, no se repele socialmente un hecho de esta dimensión. Entonces a mí me da gusto mucho que los campechanos reaccionemos de esta manera. ¿Por qué? Porque denota la salud espiritual de nuestra comunidad. Por supuesto que tenemos que trabajar entre todos. Este tipo de cuestiones, que como bien dicen, no tiene que ver con delincuencia organizada, tiene que ver con muchos otros factores. Claro. Factores en los que incide la familia, la educación, la crisis de los surtidores de valores. ¿Cuáles son los surtidores de valores en una comunidad? Las iglesias, las escuelas, las universidades y las familias. Y si las iglesias, las universidades y las familias están en crisis, podemos entender buena parte de lo que nos sucede. Además, Campeche está en México y México está saliendo de una espiral de violencia terrible. Claro. Terrible. Hay que ver lo que sucede, aunque las comparaciones sean odiosas, en otras entidades federativas del país. Acabamos de ver cuál es el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes, vamos a decirlo, en Acapulco, Guerrero, yo 144. ¿Cuál es el índice de homicidios en la ciudad de Campeche? 3.1 por cada 100,000, contra 144 de Acapulco, 300 en Ciudad Juárez hace 2 años. Esos 300 en Ciudad Juárez, yo lo repito, implican que en un día en Ciudad Juárez se cometen los homicidios que se cometen en un año en la ciudad de Campeche. Vamos a ver cuántos homicidios dolosos tenemos en lo que va del año. Tenemos 3 homicidios dolosos en lo que va del año 2013. Los 3 resueltos, los 3 con personas sujetas a investigación, puestas ya a disposición de la autoridad judicial. Procurador, yo entiendo todo eso y creo que compartimos muchos de los conceptos acerca de cómo un tipo de manifestación, un hecho tan lamentable como este, tiene tanto que ver con la violencia que ha impregnado a la sociedad mexicana en los últimos años. Digo, está de más decirlo, pero comúnmente escuchamos que violencia genera violencia, ¿no? Entonces, si hemos vivido en un contexto sumamente violento en los últimos años, pues obviamente los valores que están llegando hacia nuestros jóvenes, hacia nuestras familias, están impregnados de violencia también. Pero esto no exime que la gente ante las personas y todos nosotros ante un hecho de esta naturaleza, lo primero que exigimos es prontitud. Queremos respuesta pronta, queremos tener resultados rápidos, queremos saber qué fue lo que le pasó a un elemento de nuestra sociedad que era valioso, que era un joven, que era un deportista,
y lo queremos saber ya. Pero tenemos que esperar los tiempos legales, precisamente para que no acontezca guardada toda proporción lo que aconteció en el caso Cassés y lo que acontece en otros casos a lo largo y ancho de la República. Tenemos que respetar los principios constitucionales y esperar. Entonces hemos dado la información, algún medio le decía a cuentagotas, porque así debe de ser, porque la autoridad no puede estimular ni el morbo, claro, ni la venganza. La autoridad tiene que ser asimétrica e imparcial, y entonces tenemos que esperar, respetar ese principio de presunción de inocencia, que es clave de bóveda de nuestro sistema, y una vez que el juez determine la situación jurídica, como lo hicimos en el caso del empresario Cajún, si ustedes recuerdan, presentamos cómo fue que ubicamos a los responsables, presentamos la huella del casquillo y por qué coincidía, presentamos los otros videos y las rutas. Así lo haremos con los miramientos y la delicadeza que este caso en particular requiere, porque como bien dices, afecta a la sociedad, afecta directamente a valores claves de nuestra cultura, de los campechanos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes. Hoy hay una familia, y las redes, hay que ser responsables. Uno no puede decir, vamos a legislar en materia de control de redes. No, no, eso es autocensura, autorresponsabilidad. Responsabilidad de quien sube a la red un mensaje. Hay que ser cuidadoso. Y no puede divulgar rumores. La réplica en redes sociales es viral. Y el chisme, del que se alimenta buena parte de la sociedad, pues se reproduce viralmente en ese espacio fértil que es una red social, que es Facebook, que es Twitter, que es WhatsApp. Nosotros tenemos que aprender a manejarlas también para bien, y nos han servido mucho. Bueno, yo pongo un ejemplo, Facebook. En Facebook a mí de pronto me dicen... Se investiga en las redes sociales. Pero claro, por protocolo, lo que hacemos nosotros es, a ver, tenemos una persona sujeta a investigación y lo primero que hacemos es, ¿tiene cuenta en Facebook? Les cuento de algunos zetas que tuvimos hace 2 años en Ciudad del Carmen. Uno de ellos decía en su cártel, en su muro, decía, hora de ver el cártel de los sapos. Claro. Y venían todos los amigos ahí. Claro. Entonces, antes de que se suprimiera esa cuenta, pues nosotros bajamos y revisamos y vimos quiénes tenían relación con él. Pero así lo ponía, ¿dónde trabajas? En la última letra. Así lo ponía. En su muro, en la última letra. Yo, hora de ver el cártel de los sapos. Dice, no, bueno. Como decimos coloquialmente, se quemó. Pero entonces, si tú documentas técnicamente esto, claro, esto es una prueba técnica, tú respetas cadena de custodia, fijas fotográficamente, bajas de información con las técnicas computarizadas correctas, cibernéticas correctas, se aporta como prueba. Estas redes sociales, claro, también pueden servir. Por supuesto que sí. No, y yo te lo comenté en Facebook, por ejemplo, de pronto me llegó un mensaje, llevo 1 hora y media aquí esperando. ¿Son válidas estas pruebas? Claro, es una prueba técnica, igual que es válido el video en el que está grabada una persona y que se ve que esa persona ingresa a un domicilio. Las admite. Y es cuando decimos nosotros, bueno, esas 48, retomando el inicio de la conversación, en esas 48 horas a veces no podemos tener, esa prueba fundamental, que es el testigo absolutamente imparcial, claro, que representa una cámara fotográfica, porque los testigos humanos son falibles y a veces con razón, tienen miedo. Oye, yo no quiero declarar aquí porque me van a citar después, me van a carear con la persona, ¿y yo para qué me meto en esto? Yo no vi nada, es más, yo te lo digo. Te voy a decir todo lo que vi, pero no me pongas que lo vi. Claro. Entonces tú le tienes que demostrar a un juez que sí lo vieron. Y la persona dice, no, yo no quiero declarar. Y tú entiendes que no quiera declarar. Le garantizas independencia, le garantizas autonomía, le garantizas secrecía. Pero solamente logras convencerlos cuando esa secrecía se traduce en todo el proceso. No solamente en la investigación, sino también en el proceso. Y como se pregunta un juez, voy a citar la ampliación de la declaración de tal persona, si tal persona no existe en el expediente. Claro. Entonces, eso representa otro hándicap en el curso de una investigación. Y por eso es tan importante que tengamos más cámaras, porque la cámara no miente, la cámara es objetiva. Nos habla usted de tener más elementos tecnológicos, más cámaras, ya hablamos de los brazaletes, que son nuevos dispositivos. Eso es lo de menos, pero el apoyo social. Hay un hecho también que es importante, lo hemos platicado en anteriores ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarlo.
También estos procesos son complejos y requieren de gente especializada, y profesionistas y gente técnica. Y lo que vemos hoy, y a mí me parece en un análisis que podemos hacer a simple vista, los elementos de una policía ministerial investigadora no se comparan, por ejemplo, con la cantidad de elementos que hay en la policía estatal, por ejemplo. Sí. Que hay generaciones de decenas, de cientos. Tenemos que capacitarnos conjuntamente. Una de las grandes virtudes de nuestro Estado... ¿Necesita más gente en la Procuraduría? Sí, claro que necesitamos más gente, más ministerios públicos, más peritos y más policías. Necesitamos más gente para atender los requerimientos de la población de Atasta, por ejemplo, de Nuevo Progreso, de Nuevo Campechito, de toda esa península tan importante por la zona. Claro, y hay que investigar igual en Ciudad del Carmen, en Escárcega, en Esbacab. En Esbacab teníamos un destacamento que se estaba cayendo en pedazos, o lo tiramos, o cuando menos lo usamos martes y jueves. ¿Por qué martes y jueves? Porque no tenemos ministerios públicos suficientes para que esté toda la semana. Entonces, ese ministerio público que atiende Esbacab también atiende Carrillo Puerto y también está en Champotón. Claro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos gente suficiente, necesitamos más. Tendríamos, sí, y hemos insistido, y el gobernador ha sido muy cuidadoso y sí ha incrementado el número de agentes del Ministerio Público, el número de peritos y el número de policías, pero teníamos más de 12 años sin que se generaran plazas en la Procuraduría, que no fue un fenómeno local, se da nacionalmente. A nivel federal, ¿creció la Secretaría de Seguridad Pública Federal o creció la Procuraduría General de la República? La respuesta es obvia, creció la Secretaría de Seguridad Pública Federal muchísimo. El presupuesto de egresos del año pasado indicaba que 55,000 millones de pesos eran para el Ejército, 50,000 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal, 18,000 millones de pesos para la Armada de México y 11,000 millones de pesos para la Procuraduría General de la República. En el caso de Campeche, el presupuesto también lo tenemos. El presupuesto sí, también está. No, lo que pasa es que son muchos más en la Secretaría de Seguridad Pública, muchos más elementos, pero yo aquí quiero enfatizar algo que ha sido muy importante para lograr en Campeche, que las cosas no se salgan de control. Yo no puedo decir que estemos en jauja y que los problemas estén solucionados, pero sí los estamos enfrentando coordinadamente. La coordinación, el papel aguanta todo. El artículo 21 constitucional dice que el Sistema Nacional de Seguridad Pública implica la coordinación eficiente y eficaz de los 3 órdenes de gobierno, de la PGR, Policía Federal con Policía Local, Ministerio Público. Pero en muchas entidades federativas no se pueden ver el secretario de Seguridad Pública y el procurador. A nivel federal, en algunas épocas no se podían sentar el secretario de Seguridad Pública y el procurador, ni el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Pública. Hay una rivalidad. Ego, rivalidades. Y aquí hemos logrado, y es algo sumamente importante, trabajar conjuntamente, trabajar de la mano. O sea, no solamente la relación de amistad personal que le existe con el secretario de Seguridad Pública, no, hay una relación institucional que ha permeado no solamente en los mandos, medios, sino en los elementos investigadores y en los elementos de la Policía Estatal Preventiva. Se trabaja conjuntamente, se trabaja bien conjuntamente. Ahora, al margen de los egos. El procurador del Estado no está para caerle bien a todo el mundo. No somos monedita de oro. Y podría tener diferencias con algunos otros secretarios, pero mientras de sus resultados de investigación... Podemos tener diferencias. A mí me parece que hay una cosa muy importante que la gente y todos tenemos el derecho y la necesidad de criticar. Y es que la democracia. Cuando suceden casos lamentables, lamentabilísimos como el que estamos hablando hace unos minutos, lo que queremos de la autoridad procuradora es que llegue hasta las últimas consecuencias. Así es como debemos hacerlo. Y que se resuelva hasta el final y que esto no quede... Y que quede firme. Firme, y que esto quede... Sólido. Firme. Un homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y saña que no permite la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se sanciona de 25 a 50 años de prisión. Y nosotros vamos a pedir en algunos casos, como este que comentas, la más alta de las penas. 50 años. 50 años. Prácticamente... Así es, le corresponde al juez graduar el índice de culpabilidad, no nos corresponde a nosotros imponer las sanciones, claro. Le corresponde, y así es muy clara la Constitución, a la autoridad judicial. A quien corresponde acusar y probar es al Ministerio Público. Es lamentable, ¿no? Porque sabemos que
pase lo que pase, una persona ya no va a revivir, una dama que fue violada ya no va a reparar ese trauma, una mujer que fue golpeada violentamente por su marido ya también queda marcada de por vida. Pero lo que exigimos, y yo creo que es un reclamo necesario y una crítica justa a las autoridades de muchos años, es eso, que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero que también los resultados finales, me digas si es culpable o si es inocente, sean firmes, bien argumentados, que no se preste la Procuración de Justicia tampoco para una cosa política, de ninguna forma, o existe una cuestión o una visión relajada y patrimonial del amigo, del compadre. Entonces, creo que eso es lo que exigimos y lo que queremos ver de una Procuraduría, de una Policía Estatal también, es que se llegue a eso. Yo creo que estamos trabajando con mucha conciencia para lograr eso. Y de eso están ya enterados y también convencidos buena parte de los agentes del Ministerio Público, buena parte de los elementos de la Policía Ministerial y de los peritos también. Y se nota, insisto, en cómo se llega ya a un lugar de los hechos. Por supuesto que hay muchas carencias, por supuesto que hay errores, por supuesto que hay equivocaciones que superar. Quisiera la gente a veces que se le atendiera con mayor rapidez. Pero hay gente que lamentablemente cree que la Procuraduría está para solucionar todo. Yo veía en las redes, oiga, ¿por qué van los coches con el polarizado? Digo, pues eso no es competencia de la Procuraduría. Claro, oiga, fíjese que me firmé un pagaré, el señor me lo firmó, aquí los tengo yo, no me ha pagado, es un ladrón. Señor, eso es un juicio ejecutivo mercantil. No. Oiga, es que me incumplió el contrato, no me paga la renta, Procuraduría. Pues eso es civil. Claro. Entonces, y aquí les digo a los agentes del Ministerio Público que sean muy claros también, que les digan, aunque se quejen en ese momento y se enoje la gente en ese momento, es mejor que sepan de una vez, esto no es aquí, vaya usted, vamos a decirle dónde debe de ir, claro, a que se le dé larga durante un año. Y también está la otra parte de lo importante de esto, porque cuando usted me dice que la Procuraduría va a pedir una pena máxima de 50 años para alguien, también está la responsabilidad de saber de que vas a encerrar a alguien por 50 años. Entonces tú tienes que saber claramente que esa persona cometió ese hecho. Que eso al policía y probarlo. Ministerial también le debe dar una carga moral importante, porque entonces se erige como auténticamente un juzgador de una importancia relevantísima. No, pero por eso, de 50 pero para eso existe precisamente la división de poderes en esta materia. O sea, nosotros acusamos, pero nosotros no juzgamos. Claro. Hubo un tiempo en México, cuando existía el juez instructor, tiempos precarrancistas, tiempos previos a la Constitución del 17, en la que el juez que reunía las pruebas, el juez era el que te sentenciaba. Entonces decía un constituyente citando a Radburg, Colunga, si mal no recuerdo, decía, si quien me acusa me juzga, pues necesito a Dios por defensor. Por supuesto. El que me acusa me va a juzgar, pues necesito a Dios por defensor, porque nadie me va a salvar de esto. Entonces, es Venustiano Carranza quien define el primer gran sistema acusatorio mexicano, cuando separa al juez de la acusación, cuando nace el Ministerio Público como hoy se concibe, como se concibe en el nuevo sistema. Decíamos nosotros, paradójicamente, cuando se comentaba el nuevo sistema implicará la separación entre... Digo, oigan, pues nuestro futuro, paradójicamente, está en nuestro pasado, claro, porque esto ya lo había planteado Venustiano Carranza. Sí, así es. En la Constitución del 17. Eso es, para eso existe la separación. Cerrando un poco los temas y los términos de los que hemos estado platicando desde el principio de esta entrevista, que le agradezco también que hayamos podido ser claros y precisos en muchos de ellos, que son delicados y que son sensibles para muchas personas. Siguen habiendo otros, ya hablamos de dos en particular, pero siguen habiendo otros temas, otros logros que también la gente necesita o la gente busca de la Procuraduría, porque no los hemos dejado de palpar, procurador. El caso de la violencia a las mujeres, y a nivel nacional tenemos un caso también muy lamentable que se dio ahora en Acapulco, una violación de 6 personas extranjeras. El tema de la mujer, procurador, sigue siendo un tema muy sensible y lamentablemente creo que también sigue siendo un tema
cultural en el que todavía hay atrasos. Y aquí hemos trabajado mucho. Aquí en Campeche hemos, de veras, el Centro de Justicia para las Mujeres, que se ha convertido en modélico para el resto del país, nació aquí en Campeche. Es el modelo de San Diego que, en coordinación con la autoridad federal, se instala aquí frente al mercado, en una zona además estratégica, y que reúne todos los servicios necesarios para atención a la violencia de género. No solamente la Procuraduría, está ahí el Poder Judicial, está la Secretaría de Seguridad Pública, está la Secretaría de Desarrollo Social, está la posibilidad de conseguir ahí un empleo y de que la mujer demande alimentos. Por supuesto hay atención psicológica para la mujer que llega choqueada, lastimada, violentada de inicio, y hay atención ministerial y atención médica por personas de su mismo sexo. Claro. Pero además lo vinculamos con las órdenes de protección que están contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y yo comentaba en algunas ocasiones que sí es una lectura incorrecta de la legislación española cuando se confiere la atribución en la legislación española al juez instructor en funciones de guardia. Y en México se lee juez instructor en funciones de guardia por juez penal. En México, precisamente en la lógica de lo que comentábamos con Carranza, el juez instructor, o lo que hace el juez instructor en España, lo hace en México el agente del Ministerio Público, que tiene guardias las 24 horas del día. Una mujer golpeada, pues no va a llegar, la pueden golpear después de las 6 de la tarde. ¿No? O sea, no puede estar sujeto a un horario de 9 a 6. Tiene que haber además reacción inmediata, porque eso es la orden de protección, una medida cautelar de urgencia. No es un acto privativo, es un acto de molestia. No hay que agotar la garantía de audiencia de la persona contra la cual se va a efectuar, se va a implementar esa orden. ¿Por qué? Porque llega la mujer golpeada, no quiere iniciar una averiguación previa. Lo único que quiere es que la dejen de golpear y que le permitan sacar las cosas de su casa, o que le permitan que esa persona no se le acerque mientras se le baja la borrachera, vamos a decir. Claro. Entonces, bueno, ¿saben qué? Yo no quiero denunciarlo, nada más quiero que ustedes cuiden que no se acerque. Y entonces le colocas un brazalete y dices, no te acerques. Y si se acerca, pues lo arrestas. Eso está totalmente... Se han pedido amparos en contra de esta medida y los jueces de distrito niegan la suspensión y dicen, es correcto lo que está haciendo el agente del Ministerio Público. Y se está implementando ya en otras entidades federativas, en donde Campeche fue modelo. ¿Cuáles son los avances que usted ha detectado con esas medidas que realmente no tienen tanto tiempo? Un avance que podría resultar hasta paradójico. Y voy a decir por qué podría resultar hasta paradójico. Oigan, ¿cómo es posible que ahora que están implementando estas medidas y que existe un centro de justicia para las mujeres, haya más denuncias por lesiones? ¿Está creciendo entonces? No, no está creciendo. La gente está yendo a denunciar. Las mujeres agredidas están acudiendo a presentar la denuncia correspondiente y a decir, nos está pasando esto. Para solucionar un problema, lo primero que tienes que hacer es visibilizar el problema. Reconocer el problema. Tú dices, no, aquí no pasa nada, no existe nada. No, espérame, sí existe. Y es cultural. Tiene que ver con años de sojuzgamiento, de subordinación, de supeditación de la mujer. Porque alguien decía, bueno, es que esto atenta contra el principio de igualdad entre los sexos. No. Históricamente el principio de igualdad entre los sexos hay que reconocer que es el varón el que ha estado supeditando a la mujer. Esta idea de la señora que le pega con la sartén al marido está muy lejana de la realidad. Por eso son las acciones afirmativas de género y por eso precisamente en reconocimiento de esta situación histórica. Por supuesto. Si uno desconoce esta situación histórica, pues desconoce su realidad y desconoce el problema, y entonces el problema soterrado sigue creciendo y deriva en lo peor, que son los feminicidios que tenemos en el norte del país, los feminicidios que acontecen en otras entidades federativas. Hay que evitar eso. Las órdenes de protección sirven para cerrar ese ciclo de violencia. Entonces ese tema lo hemos tratado de atender integralmente, en perspectiva de género. Cuando se dice esta palabra transversalidad, que suena, transversalidad no es sino coordinación interinstitucional y ahí hay muchas y vinculación con la sociedad. Tú abordas, si hay una mujer indígena y minusválida, tú tienes
en transversalidad del enfoque de género. Así es, tienes que tener un intérprete, tienes que tener un traductor, tienes que tener una persona que además, tienes que tener en la propia instalación la infraestructura que te permita atender a una persona que llegue en silla de ruedas, por ejemplo. Claro. Si se fijan en el Centro de Justicia para las Mujeres hay un elevador, un montacargas enorme. ¿Para qué es? Por si llega una persona con esas dificultades. Es un lugar, es un centro de primer nivel. Quien lo conoce puede constatar esto, ¿no? Así es. Una realidad. Y esa fue la idea, que la mujer se sienta protegida, resguardada. También hemos tenido una demanda altísima. Desde el primer día llegaron muchísimas mujeres. Se han emitido más de 2.500 órdenes de protección del 8 de marzo de 2011 a la fecha, más aún que en entidades federativas con muchísima más población que nosotros. 2 años, ¿no? De que se cumplan 2 años de esta implementación. Del Centro de Justicia en agosto se cumplen 2 años. 2 años. ¿Y se tiene pensado ampliar? En Ciudad del Carmen vamos a crear otro Centro de Justicia para las Mujeres. En Champotón ya tenemos oficinas y en Escárcega igual. Pero se va a crear otro Centro de Justicia para las Mujeres de iguales dimensiones y con el mismo personal o más en la Isla del Carmen. Muchísimas gracias, procurador, por habernos dado gusto, este espacio y esta encantado, entrevista. mucho Que gusto. sin duda esperamos que primero que todo le haya servido a usted para explorar temas, analizarlos, entenderlos y además seguir pegado a la información que es tan importante cuando son temas tan delicados, algunos tan lamentables y que nos duelen, pero que hay que entenderlos así, hay que entenderlos en la medida de lo posible, con objetividad. No quiero utilizar la palabra frialdad, pero a veces hay que entenderlos también así, con objetividad, que no nos dejan de lastimar, pero que bueno, esto es lo que estamos viviendo. Muchas gracias a todos nuestros amigos de las redes sociales que nos acompañaron en esta entrevista con el procurador Renato Sales Heredia. Hasta la próxima en otra entrevista especial de Punto por Punto. Gracias. Gracias, Roberto.